Bueno, muy buenas noches. Vamos iniciando el día de hoy en este jueves temáticos con Pablo Otero, aquí en Pablo y sus mundos. Un saludo para Gary que está aquí desde la cuenta de la amiga que acabo de encontrarme un estudiante en la Universidad del Valle. Me acuerdo mucho del curso que estuvimos y me acuerdo porque la pasamos muy bueno. Siempre intento que nos riamos en clase y aprendimos mucho y bueno, qué chévere que estés por acá, Gary. Y qué bueno y que compartas con los compañeros que estén por ahí también de estas jueves temáticos aquí en Pablo y sus mundos. Vamos hoy a hablar de un tema para mí de un gusto infinito, para mí de un gusto que a mí me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado temas como la epistemología, me ha gustado obviamente la ciencia, me ha gustado el conocimiento, averiguar, investigar, indagar, pero sobre todo me gusta cuando aparecen los problemas, me gusta cuando aparecen las dificultades, cuando aparecen las cosas que muchas veces en la mentalidad costumbrista siempre pensamos que la tenemos clara, que ya todo lo tenemos aclarado y resulta que no, que la vida nos da sorpresas, la investigación nos trae bastante cosas. Hola papá, qué bueno que estás por acá, no te había visto aquí en vivo, habías visto los videos pero no en vivo. Eh, entonces les decía que me gusta mucho cuando hay problemas para el pensamiento y también me gusta entender cómo es que nosotros salimos precisamente de esos problemas, ¿no? Cómo vamos más allá de ellos y cómo podemos hacerlo. Y hoy vamos a hablar de precisamente cuando la ciencia falla, cuando la ciencia se equivoca. Lo hace la ciencia y si lo hace, ¿por qué lo hace y qué es lo que lleva a eso? Sobre todo me gusta porque una de las ideas más comunes y más falsas que las personas tienen es que si algo es científico, necesariamente es porque es exacto, porque es preciso. Y esa es una de las ideas más erróneas que se tienen en torno a la ciencia. Sobre todo a la hora de exigir que cierta información calce a medida con nuestros gustos, nuestros ideales, nuestros propósitos. Y resulta que en efecto la ciencia no va a hacer eso. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque simplemente en su principio, en sus principios fundadores, en sus sustratos intelectuales está equivocada o porque simplemente no funciona o por alguna otra razón. Pues vamos a investigar, vamos a ver, vamos a indagar un poquitico en eso en la medida en que esta, digamos, aquí podamos trabajarlo y atenernos un poco al tiempo que tenemos aquí para saber por qué y cuáles son las razones que hacen que la ciencia en algún momento falle. Y por supuesto vamos a hablar a partir de casos, de casos históricos, por supuesto, de acontecimientos, de algunas teorías que fallaron, de la necesidad de renovar el vocabulario en ciencia y también la gran necesidad de que haya muchos elementos teoréticos, éticos, del pensamiento, también lógicos, que ayuden al acompañamiento de los científicos en el proceso de la creación de la ciencia, porque la ciencia en sí es tan importante, atención, que no hay que dejar a los científicos solos en ese proceso. Podríamos decir que de algún modo los científicos son los que están en la primera línea, pero esa primera línea no avanza si no hay una sociedad completa que ayude a ese proceso. Por lo tanto, no necesariamente en el desarrollo de la ciencia los más importantes necesariamente sean los científicos, tal vez ellos sean en la práctica, sean los que operen directamente y sean la línea que se ve, pero debe haber un sustrato social muy grande que ayude a ese avance y eso es lo que vamos a ver en buena medida y también reconociendo en la medida también que conocemos esos errores y en qué se basan. Ya, pero antes de iniciar como tal el tema, quiero recordarles que este mes que inicio con el tema que estamos trabajando hoy, que es todo lo que tiene que ver con sobre la ciencia falla, cuando la ciencia falla, va a ser acompañado de otra serie de temáticas. Para la próxima semana vamos a ver sobre el polémico e interesantísimo escritor colombiano Fernando Vallejo. Vamos a hablar un poco de sus libros, vamos a hablar un poco de su historia, de lo polémico que ha sido también, de la voz un poco también yo diría que hasta conservadora que se ha vuelto en ciertos aspectos de su narrativo y de su relato, pero que hay que entender en qué mundo nace, en qué momento surge y cuál es la necesidad de él expresar su ateísmo, su homosexualidad, de criticar a la sociedad colombiana por una cantidad de moralismos que impidieron el crecimiento de la cultura y el arte en nuestro país. Entonces vamos a explorar un poco sobre
la vida y obra de Fernando Vallejo, un autor que he querido mucho, que estimo en su escritura y por supuesto que también contradigo, porque eso es lo más bonito de la lectura y de la escritura, que nos ayuda a tener pensamientos divergentes de aquellos con los que leemos. El siguiente, después de Fernando Vallejo, vamos a hablar de un tema muy interesante y que le he titulado Ateísmo, sus luces y sus sombras, ¿no? O luces y sombras del ateísmo. Es bien interesante este porque vamos a ver cuáles son los aportes que el ateísmo como movimiento de pensamiento ha traído al mundo, ha ayudado y ha sido, digamos, para mí, en cierta manera, sin que yo sea ateo, pero ha ayudado a despejar muchas cosas que intelectualmente habían creado realmente a partir de dogmas o ideologías muy fuertes, arraigadas en ciertos preceptos religiosos, se habían o habían formado, yo diría que un nubarrón conceptual en la vida de las personas e ideológico y dogmático. Y vamos a ver las luces y las sombras, por supuesto, del ateísmo. Y el último día de este mes, para aquellos que les guste toda esta serie de temas que mezclan cosas, que traen un tema de aquí a allá y que los fusionan, van a encontrar algo muy interesante, especial para todos aquellos que les guste el anime. Vamos a hablar de la relación que tiene el programa o la gran serie Dragon Ball Z o Dragon Ball en todas sus versiones, incluyendo el Super, incluyendo incluso su versión apócrifa, que son el Dragon Ball GT. Vamos a hablar cuál es la relación de esta serie con el chamanismo, con esa gran tendencia humana a divinizar, a recorrer el mundo, a aprender de la naturaleza de un modo mucho más especial, más grande y más, digamos, dinámico y que podríamos decir que es un fenómeno casi que universal en cualquier cultura, religión o pueblo en los que la espiritualidad se funde con el conocimiento de la naturaleza. Entonces vamos a ver cuál es la relación. Van entrando aquí, Mandrake, un saludo inmenso, bienvenido, no te había visto por acá. Y bienvenido a Pablo y sus mundos aquí en Jueves Temáticos. Hola Ignacio, de nuevo, qué bueno que estás por acá. Bueno, entonces les hablé que esos van a ser los temas de este mes. Después también les anunciaré los que vendrán en el próximo. Y si a alguno de ustedes les gustaría escuchar aquí en Pablo y sus mundos otros temas, pues bienvenidos, ¿no? Los tendré en lista, investigaré al respecto. Espero pues también tener algún bagaje en eso porque hay tantos temas en el mundo que uno no puede abarcarlos todo. Quisiera uno tener no solo 1000 vidas, sino multiplicarse para poder leer y aplicar y estudiar todo lo posible, pero la vida no le da todo ese lujo de detalles y esa oportunidad de investigar al respecto. Entonces, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Igual hay más gente y otras personas que también nos pueden aportar muchísimo. Quiero hablar también de películas, de música, pero he ya seleccionado algunos temas. Pero si ustedes quieren enviarlos, perfecto. Les aconsejo que lo hagan y me envíen todas esas dudas, ¿vale? Bueno, vamos entonces a abrir. Ya veo que va entrando también Abejairas. Qué bien, que volviste acá, qué bueno que vuelves a aparecer acá. ¿Te han gustado? Espero que te han gustado estos jueves temáticos y vamos que este tema también te va a agradar bastante. Vamos a hablar entonces de cosas que han sucedido porque la ciencia se equivoca. Y vamos a iniciar con una cosa muy interesante. En el año de 1726 apareció un personaje llamado Johann Beringer. Él fue un profesor de ciencias en la Universidad de Würzburg, en Alemania, y él presentó en ese entonces un trabajo que él se encargó de llenarlo de muchos elementos idealistas. Estaba lleno de una suerte de inexactitudes, pero fue tanta la emoción de presentar su trabajo que para él eso constituiría un elemento cumbre de su experiencia como científico y sobre todo como naciente, digamos, naciente en la naciente paleontología o si se quiere también arqueología, y para él iba a ser algo que iba a cambiar el mundo de acuerdo a su visión, ¿ya? ¿Por qué? Porque él había tenido una suerte de experiencias con registros fósiles y él vio que en algunos de ellos aparecían una suerte de marcas que al observarlas para él constituían una prueba irrefutable de la existencia de Dios. ¿Qué pasó? Pues durante años Beringer había recogido mucho de este material, muchos de estos restos y comenzó a organizarlos y él encontraba que habían piedras talladas que él decía que tenían que ser talladas por el propio creador, por el propio Dios, nada más ni nada menos, ¿no? Y entonces
él aseguraba que esas piedras y esas formas eran simplemente una forma en que el creador experimentaba con la vida que él pensaba crear. Y ese era todo su dilema, toda su exposición metafísica que supuestamente él podía probar a través de esas piedras, ¿no? Entonces, o de esos objetos y esos restos materiales. El problema fue que creció porque él aseguraba que esas marcas no solamente eran muestra de la creación de el, el, el creador mismo, ¿no? No era una prueba como tal, sino que como su investigación era tan importante, él comenzó a involucrar muchas más personas y algunos de sus estudiantes, algunos ayudantes comenzaron a colaborarle ahí y encontraban más pruebas de lo que él afirmaba, ¿ya? Y en unas de ellas no solo encontraban esta suerte de registros que él suponía que eran pruebas que el creador estaba haciendo, sino que habían incluso unas donde específicamente aparecían soles, aparecían estrellas, y aún más, habían unos donde ya aparecía escrita la palabra, o más bien el nombre de Dios. Y para eso era como una forma de decir, de acuerdo a Beringer, que el creador está dejando su firma, ¿ya? Por supuesto, muchos geólogos de la época trataron como un embaucador a Wordsworth y él, a pesar de eso, seguía insistiendo con sus tesis y su visión de lo que él quería que fuera aquello que estaba encontrando y cómo interpretarlo era muy importante para él, por supuesto. Varios años le llevó a él esta investigación que para él era exhaustiva y sin embargo pasó el tiempo y uno de sus colaboradores confesó todo, ¿no? Y es que resulta que aquellas piedras o aquellos restos durante años habían sido fraguados por los seguidores, por estos ayudantes, y fuera de eso habían sido pues contratados por los oponentes de Wordsworth para poder, digamos, burlarse de él sus oponentes. Entonces, todo había sido un burdo engaño, porque sus oponentes, aprovechando que él tenía esta creencia férrea en el creacionismo, entonces quisieron jugarle esa mala pasada. ¿Qué pasó con este pobre científico durante ese tiempo? El resto de la vida casi que se gastó muy buena parte de su dinero comprando esas obras que él había publicado para quemarlas y destruirlas. Y eso solo queda como anécdota. Parece ser que sí logró comprarlas todas porque la obra como tal solo se recuerda en anécdotas. No hay, al menos hasta donde yo sé, no se conocen textos como tal, sino simplemente lo que se ha narrado. Uno se preguntaría cómo una persona que se supone está en una universidad, conoce información que le ayudaría a identificar o a interpretar los restos y aquello que se está encontrando, podría caer en una cosa tan burda como hacer creer o pensar que ciertas marcas sí iban a significar que el creador había dejado un registro y que él mismo había cincelado casi que con su firma como lo hace un artista. Pues tiene que ver muchísimo con cosas que nosotros tenemos que aprender a entender del proceso de la creación de la ciencia, de la gestación de la ciencia, pero que está muy amarrada con la identidad del que el científico tiene con respecto a sus ideologías, a sus creencias, a sus convicciones y a sus ideales, ¿ya? ¿Eso hacía que Woodward fuera menos científico en otros campos? No. Por supuesto en ese no lo fue, no sabemos en otras cosas, pero esto nos ubica en que los científicos, en tanto que son personas, pueden tener o estar afiliados a diferentes tipos de creencias y a diferentes tipos de ideologías. Han existido en todas las épocas científicos que se afilian a ciertos credos, a ciertas ideologías. Por supuesto, esto no indica que con el tiempo, aprendiendo y estudiando más, no solamente hayan tenido que soltarlas, no solamente hayan tenido que superarlas, o incluso han tenido que cuestionarlas. Muchos conviviendo hasta el día de hoy con ellas, por supuesto, eso no indica que tengan que dejar de creer en nada o que los digamos, o que se desalojen por completo de esto, pero también muchos han aprendido, a pesar de que sustentan esas ideas, a diferenciar el papel del trabajo científico de sus propias convicciones. Yo parto sobre todo, para haber hecho
toda esta exposición que voy a hacer hoy de un texto que para mí ha sido fundamental en mi aprendizaje y en mi desarrollo intelectual, y es el libro clásico en esto de Gastón Bachelard, llamado La formación del espíritu científico. Bueno, Baltando Asalpero, hola, un saludo, ahí la manito de saludo. Entonces, Gastón Bachelard, en La formación del espíritu científico, nos dice que para poder interiorizar ese espíritu científico hay que entender que la ciencia, antes que tener buenos resultados y antes que tener aciertos como tal, hay que comenzar a hacer una suerte de desalojos de nuestras concepciones que tenemos, que inundan por completo nuestro sentido y nuestro razonamiento, y que no nos dejan y no nos permiten estudiar adecuadamente la realidad como tal. Entonces, él ve que el proceso del conocimiento, más que una suerte de aciertos, son una carrera de obstáculos, que tenemos que vencer obstáculos que son los que en últimas, a través de una psicología que es la que está implícita en el juego y en el proceso de conocimiento del científico, queda implícita y veces en la investigación si no se sabe resolver. Es decir, lo que Bachelard nos propone es algo muy interesante, y es que muchas veces los científicos, sin querer darse cuenta, quieren resolver más bien problemas internos a partir de investigaciones científicas que le han traído y se han generado incluso desde los mismos comienzos de su propia vida. Y esto en sí mismo no es malo, es decir, no deben haber motivaciones personales para precisamente querer desarrollar la ciencia. El mismo Albert Einstein cuenta que él, para desarrollar todo su modelo teórico, él iniciaba con procesos incluso que podríamos llamar fantásticos. Él decía que de niño se imaginaba montado en un rayo de luz. Yo no sé qué niño se logra imaginar ese tipo de cosas. Pues Albert Einstein lo hacía. Y eso le llevó a procesar. Pero ojo, no se quedó con la fantasía, no se quedó con el elemento digamos, narrativo, y simplemente hizo un cuento, y no quiero decir nada que porque haya hecho un cuento hubiera sido menos, por supuesto que no, pero lo que quiero decir es que no se quedó con el elemento exclusivamente narrativo, sino que indagó mucho más allá y buscó efectivamente cómo responderse una pregunta de qué pasaría si yo viajara, o cómo percibiría yo el hecho de viajar a la velocidad de la luz. Entonces, efectivamente, como nos dice Bachelard, hay muchos intereses personales, psicológicos, que queremos resolver y que vienen muchos dados desde la niñez, pero con los años, con el tiempo y con el proceso del conocimiento, el investigador va depurando a tal punto que va eliminando las condiciones personales que queremos imponerle a la investigación, y van surgiendo o apareciendo las objetivas, las que la realidad misma nos va mostrando en la medida que nosotros, como decía Bachelard, nos resistimos a ella. ¿Ah? Y eso es bien importante. ¿Ya? No en vano, yo siempre he sugerido a los estudiantes en todas mis áreas, dice, investiguen cosas que de verdad profundamente quieran resolver intelectualmente, porque eso hace que que haya un interés y un impulso mental muy fuerte que queramos nosotros ayudar a resolver. Pero ojo, eso no quiere decir que nosotros vayamos a encontrar lo que deseamos y no terminemos confundiendo el deseo del sujeto expectante, que es un sesgo cognitivo, es decir, que mi expectativa personal sea la que domine la investigación, sino que por el contrario yo voy a chocarme con la realidad y voy a darme cuenta que no es como yo me imaginaba. Eso es lo que suele pasar, como le pasó a Kepler. Kepler quería explicar los sólidos perfectos platónicos y quería con ese modelo explicar todo el sistema solar. Cuando él se agarra a investigar, él se va a encontrar con cosas totalmente distintas, y ver la historia de Kepler, de cómo él se deshace de sus elementos ideológicos, es una cosa bellísima, porque es una persona muy noble que aprende a conocer que aquello que es la divinidad, que él quiere conocer, el sumo bien y el sumo conocimiento, le va develando a partir del proceso de investigación cosas que están mucho más allá de sus creencias y de sus expectativas personales. Entonces, eso es bien importante, porque no podemos pensar, y vamos a ver casos, por supuesto, de cuántas veces la ciencia no se ha equivocado. Se ha equivocado innumerables veces. Y eso no es negativo. Eso es algo totalmente positivo, porque tenemos que quitarnos una idea falsísima que la mayoría de veces
tenemos, y que los colegios y las universidades muchas veces la gente piensa y le han hecho creer a los estudiantes que es así. ¿Y cuál es? Es la creencia de que la ciencia es algo monolítico, que es algo único, que es algo como hecho todo con el mismo molde, y resulta que no, que la ciencia tiene muchísimas formas, tiene muchísimas aristas, que por supuesto hay un método, pero ya vamos a hablar un poco del factor del método, pero que de acuerdo al objeto de conocimiento, de acuerdo a los procesos de conocimiento, a las propias historias, a las propias preguntas que la ciencia se hace, ella va avanzando poco a poco y va reconociendo muchos elementos nuevos de conocimiento y de investigación que va surgiendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy interesante, el ser humano, el mismo como proceso de estudio, no fue como tal indagado y pensado filosóficamente como tal, sino hasta tiempos de Kant. Y atención, es decir, los seres humanos sabíamos que pensábamos, sabíamos que indagábamos, sabíamos que queríamos conocer el mundo, pero no se investigaba a sí mismo. Y atención, y eso desde el aspecto filosófico, ya la necesidad de abordar toda la dimensionalidad humana y buscar que el ser humano fuera reconocido en todas sus variedades y buscar los elementos empíricos objetivos para que hicieran la naciente antropología, no surge sino mucho tiempo después, casi en el siglo XVIII, cuando ya se ha recogido mucha información de viajeros, de comerciantes, de historiadores, de botánicos que se encuentran con otros pueblos, que se encuentran con otras culturas, y esa información también tiene que no solo recogerse como lo hacían los historiadores, sino estudiarse e indagarse de una manera cada vez más apropiada. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la ciencia ha sido gestada durante siglos, que ha pasado por etapas, que tiene procedimientos diversos y conclusiones variadas, y que poco a poco va puliendo esa condición de conocimiento que ella es capaz de ofrecer, y que en verdad cuando uno estudia y ve y compara los otros sistemas de conocimiento, la ciencia ha encontrado la clave para superarse a sí misma de una manera muchísimo más efectiva, cosa que no podemos encontrar en la ciencia, cosa que no podemos encontrar en la política, porque no quiero decir que la política o que la religión no cambien, pero suelen hacerlo muchísimo menos rápido y muchas veces a costa de sí mismas, ¿no? Entonces, por supuesto que las religiones cambian, no es lo mismo el catolicismo de la actualidad al que existió en el año 300 o en el año 400. Cambia por las condiciones, cambia por la historia, cambia por los personajes, cambia por las condiciones materiales de vida y de existencia de las personas. Eso sin duda, pero muchas veces no se revisan de la misma manera sus creencias o se demoran en hacerlo. Por supuesto, tampoco es el mismo infierno del año 400 o el del año 500 al del año 1000, ni tampoco la idea que se tiene del infierno en la actualidad, ¿ya? Donde si nos damos cuenta los reductos de creencia en un infierno literal, como se creía hace muchos años, es cada vez menor. Existe todavía, pero es minoritaria la población que lo acepta en términos de creencia. Y eso uno se puede dar cuenta en otras religiones donde de algún modo se van espiritualizando esta suerte de términos y se pueden desarrollar de una manera mucho más... se puede uno dar cuenta que se han desarrollado y se han espiritualizado estos términos. En cambio, la ciencia corrige de una manera mucho más rápida todo, y los errores que aparecen son detectados por una amplia comunidad en todos los sectores de conocimiento que pueden verificar o ayudar a verificar si esa información debe ser interpretada de esa manera. Entonces, nosotros podemos encontrar varios tipos de errores, por ejemplo, en la ciencia. Hay errores de tipo metodológico. Ojo con eso. Es decir, es cómo yo me aproximo a conocer y de qué manera voy a abordar el tema de determinada interrogante, determinada cosa que yo quiera solucionar. En estos días en un foro en Facebook una chica preguntaba sobre qué hacer, cosa que me pareció un planteamiento bastante extraño, pero ahí estaba la duda para traer nitrógeno líquido de planetas como Júpiter o Saturno y ayudar a hacerlo más efectivo y en mayor masa que lo que hacía de la forma de obtenerlo aquí. No sé por qué se está planteando eso, pero yo no soy físico, no soy
No soy cosmólogo como tal, no tengo no todos los elementos suficientes, pero algo puedo conocer para referirme y le dije simplemente, pues comencemos a hacernos las preguntas claves. Y eso es importante, ¿ya? Entonces le comencé a plantear por qué necesitamos traerlo de allá, cuál sería su efectividad, comencé a hacerle las preguntas, qué necesitaríamos para eso, cuántas disciplinas estarían implicadas en la realización de este proyecto. Entonces, cuando nosotros encontramos método, encontramos soluciones, ¿ya? Y el método, el llamado método científico, no nació de la noche a la mañana, no fue algo que se cinceló y se entregó como una escritura absoluta y tenga, este es el método científico, vaya y haga. No, el método científico surge con una serie de tropezones constantes y verificaciones. El día de hoy, la mayoría de la gente todavía sigue pensando en el método científico de 5 pasos, que es básicamente el que, digamos, no el que, como algunos creen, no el que dejó por escrito, constatado Francis Bacon en el Novum Organon, no, sino porque eso es lo que hace, recoger la ciencia de su momento y el verificar y darse cuenta cuáles son los procesos que hay allí, sino que esto fue arduo, fue constante, fue un trabajo continuo de muchos científicos, investigadores, técnicos de esos periodos, sobre todo del año 1500, 1600, que se dieron cuenta que había que corregir mucha de la información que estaba allí. Ahora, por ejemplo, antes de continuar con esta parte de la metodología, estaba viendo la noticia, para que me puedan entender eso, que se dieron cuenta que el movimiento que hacen los espermatozoides cuando están ellos pues van a llegar hacia el óvulo, no es el movimiento espiralado que todos nos imaginamos. Ahorita a mí me va a tocar cambiar la coreografía, como digo yo cuando hago las clases, que yo explicaba que el espermatozoide se movía de cierta manera. Ahorita me va a tocar cambiar la coreografía porque resulta que ellos están rotando sobre su cabeza y el movimiento de la cola es simplemente desde nuestra perspectiva. Parece que él agitara la cola, pero en realidad lo que mueve es la cabeza y en consecuencia la cola o el flagelo se mueve en torno a ella. ¿Cómo se logró eso? Cuando John Lowenhout vio esto por primera vez en el año 1667 aproximadamente, él revisó esta información, él la vio y hoy nos damos cuenta que no es así. ¿Está mal lo que hizo John Lowenhout? No, no está mal. Lo que pasa es que por supuesto, los elementos técnicos y científicos que él tenía en su momento, especialmente el instrumental, para poder revisar esa información que estaba allí. Lowenhout es uno de los grandes científicos al que le debemos unos avances grandísimos, sobre todo por descubrir, por tener la terquedad de decir que en lo pequeño tenían que haber microorganismos, cosa que la gente no le creía en su momento. Y está bien que no le creyeran, porque no era cuestión de creerle, era cuestión de verificar, y él logra verificar eso. Entonces, esa verificación se logra gracias a un instrumental mucho mejor. Y eso no habla en detrimento del científico. Habla simplemente de la capacidad que él tuvo de interpretación de aquellas cosas que estaba observando, porque los elementos empíricos, el instrumental para la verificación empírica no le daba lo suficiente. Es simplemente eso. Entonces, ojo, porque el método va a ser muy importante para poder nosotros acercarnos y abordar. Y el método en la actualidad se ha transformado muchísimo. Les decía que el clásico es de 5 partes, pero en realidad en la actualidad se está hablando al menos del MC14, que es el método científico en 14 pasos. Es decir, estos 5 pasos clásicos se han dividido en casi el doble más y han hecho, o 3 veces más, se han hecho que nuestra idea del método científico sea, por supuesto, totalmente transformada y cambiada. Podría entrar con algunos elementos más para explicar con detalle esto, pero pues ahorita no es el tema. Incluso el método científico sería solo un tema exclusivo para una noche dedicada aquí en Pablo y sus mundos. Entonces, ¿qué otra cosa son las fuentes de error en la ciencia? Los errores teóricos, que estos son los más interesantes, al menos los que a mí me han gustado y que han traído una suerte de historias interesantísimas en la ciencia, ¿no? Nosotros podríamos hablar aquí de una cantidad de teorías obsoletas, científicas obsoletas, que han surgido
a lo largo de su propia historia. Estas teorías que han sido obsoletas y que son parte de ese error, pueden ser teorías que surgen de sistemas protocientíficos o de ciencias marginales que apenas están surgiendo y que no logran captar o comprender el fenómeno que quieren estudiar. En sí mismas no son erróneas, sino que son versiones incompletas de aquello que están estudiando. Acuérdense que la palabra teoría en el argot científico no quiere decir una suerte de ideas asertóricas sobre las que nosotros queremos, digamos, hacer una suerte de aclaraciones que están más o menos no conectadas y que no tenemos pruebas suficientes. La gente suele utilizar en el aula diaria que la teoría es algo que no se ha verificado. Es al contrario, la teoría es algo sobre la que se tiene una seguridad muy grande, pero no se suele desarrollar todos los elementos porque faltan muchas veces elementos de verificación, pero en general ya se tiene un plano de mucha seguridad. Cuando les menciono algunas de esas teorías fallidas, vamos a darnos cuenta que muchas de ellas operaron y la gente entendía el mundo así y servía muchísimo, ¿ya? Porque servía, pero no lograban explicar, cuando se dieron cuenta, no lograban explicar todas las cosas que querían o pretendían explicar. Entonces, pueden salir por eso. Aquí dice, antes de continuar, dice, ¿y si le pasa a uno con tantas ideas que nos arrojan las películas y noticias? Sí, eso es una de las fuentes que voy a ver, que tiene que ver con la divulgación, porque la gente, en la mayoría, muchas personas, oyen noticias, oyen películas y piensan que porque tiene un tinte científico, entonces ya es científico, ¿no? Y eso, pues por supuesto, no es así. Hay que tener muy claros ciertos patrones de pensamiento que son muy elásticos, eso sí, pero que también nos arrojan unas posibilidades de aquello que es posible. Ahorita, en el caso sobre todo de las noticias, daré cuenta de un caso que pasó hace unos meses atrás sobre una información que se dio bastante errónea y que mandó a patinar a los divulgadores científicos y a la prensa que se dedica a divulgar ciencia porque cometieron unos errores grandísimos. Entonces les decía, aquí dice, profe, te estás quedando timbrando por un momento. Sí, es por la luz de acá, es que me muevo y cambia un poquitico la intensidad de la luz, por lo que tengo un bombillo acá arriba. Bueno, les decía que hay teorías que nunca fueron plenamente aceptadas tampoco, porque si bien fueron enunciadas, en su momento fueron exageradamente veces estudiadas y se intentaron verificar para saber si exactamente funcionaban así. Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo, no me voy a poder demorar mucho en esto, pero hay teorías obsoletas en la biología. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el lamarquismo, pero ojo que en biología aquí hay un punto clave. El lamarquismo por mucho tiempo se descartó frente al darwinismo y se descarta porque no se podía pensar o digamos que el lamarquismo no propuso un mecanismo de transformacionismo de las especies y cambio de ellas de una manera digamos tan eficiente como llegó a explicar el darwinismo. En la actualidad, ojo, y gracias a la epigenética se puede hablar de un neolamarquismo, pero es, digamos, a factores epigenéticos que se logran comprender cómo opera el mundo biológico y cómo en realidad no se depende única y exclusivamente de factores exclusivamente genéticos, sino que hay elementos del ambiente y del entorno que en verdad empujan, cambian y ayudan a transformar a las especies y que no todo depende de los elementos genéticos como se propone en el mendelismo y que por supuesto el neodarwinismo tomó para explicar y acompañar a la selección natural como un sistema de cómo comprender el cambio y la evolución de las especies. Pero podríamos decir que durante un tiempo el lamarquismo se abandonó y eso es algo que le puede pasar a las teorías y por eso es tan importante, yo digo, tener una historia del error, porque tal vez ese error nos pueda iluminar en un futuro sobre cosas que tal vez nosotros en el momento no podemos descartar de un momento a otro. Entonces, el lamarquismo puede ser una de las teorías biológicas que en algún momento se sintió como obsoleta, se ha vuelto a entender un poco desde la perspectiva
de la epigenética. Estaba también la teoría miásmica de la enfermedad, cuando se hablaba de que lo que provocaban las enfermedades era una suerte de humor, de una suerte de ambiente generado por unas sustancias llamadas miasmas. Eso se fue al traste cuando aparecen los microbios, ¿ya? Porque una vez entendido, y esto tiene que ver con John Lowenhood, el que les hablaba casi al inicio, cuando se descubre todo el mundo microbiano y se ve que ahí están la fuerza patógena que causa muchas de las enfermedades y que eso en efecto era lo que causaba el cambio y los trastornos en las personas, por supuesto la teoría del miasma se fue al carajo. Tiene que ver también, por ejemplo, con una teoría que se ha querido imponer durante mucho tiempo, pero que tal vez pueda sugerirnos algunas cosas en determinadas condiciones, y es la teoría de la generación espontánea, ¿no? Y es pensar que la vida aparece en algún momento así, de un momento a otro, en ciertas circunstancias, pero aparece en toda su complejidad, o por lo menos en una complejidad primitiva, de un momento a otro, ¿ya? Y esta, desde Luis Pasteur fue totalmente, o por lo menos se considera que ha sido refutada, al darse cuenta pues que los agentes microbianos no siempre iban a surgir en cualquier lugar, ¿no? También está la teoría de la recapitulación, o esa teoría de la recapitulación filogenética, o esa idea de pensar que en términos embrionarios los embriones pasan por todos los estados evolutivos de los que han venido. Es una idea que sirvió para apoyar en algún momento la evolución, pero que se ha descartado para explicar en realidad lo que pasa en los grandes procesos embrionarios, que son supremamente complejos. Si nosotros vamos a la química, también vamos a encontrar teorías obsoletas. Por ejemplo, la teoría calórica, es decir, el origen del calor, cómo se producía el calor, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el trabajo, con las reacciones químicas, con ciertas pues, explicaciones ya que los químicos han dado al respecto de cómo se produce el calor. También estaba la teoría del flogisto, que fue totalmente reemplazada por los trabajos de Lavoisier, cuando él da nada más de nada menos y encuentra la oxidación, y por lo tanto encuentra el oxígeno como el elemento fundamental. El flogisto lo que pretendía explicar era cómo quedaban, luego de ser reducido a cenizas, un excedente que no aparecía en el peso del material quemado. No recuerdo ahorita quién fue que la hizo, pero lo interesante del flogisto es que, aunque era una teoría errónea, por refutarla Lavoisier nos llevó a conocer la oxidación y por lo tanto llevará también a conocer el oxígeno como tal. Entonces las teorías erróneas pueden ser muy beneficiosas porque en el momento de refutarlas pueden permitirle a otros científicos encontrar cuál es la verdadera explicación o una explicación más adecuada. Está también la hipótesis del ciclón. Es una hipótesis muy interesante de cómo se ponían los ciclos en ciertos procesos químicos, pero está totalmente ya falseada y cambiada por los nuevos modelos, tanto de generación pues, de la química y de todos los procesos atómicos. En la física encontramos, por ejemplo, la teoría aristotélica de la gravedad, totalmente desacreditada por Galileo, la teoría de la gravitación de Lagrange, un tiempo anterior a la de Einstein y que también fue, por supuesto, refutada. Y eran grandes científicos los que estamos hablando, ¿no? O sea, no estoy hablando de los que los proponen, son personas que tenían las credenciales y las ideas claras en términos de la ciencia de su periodo. También estamos hablando, por supuesto, y este es un tema que también voy a tocar ahora porque es una palabra muy específica, y es el éter, la idea de que, sobre todo con el experimento de Michelson y Morley, quedaron obsoletos, y el que le viene a dar el jaque mate a la palabra éter es Einstein, porque se ve que no hay un medio por el cual la luz se vaya moviendo, y la gente quería entender que el éter era aquello que permitía a los objetos moverse en el espacio, era como una suerte de campo, y no se ha podido encontrar como tal. También está otra de las cosas refutadas, es el modelo atómico de pudding de ciruelas de Thomson, así se le llama, ¿no? Del pudding de ciruelas de Thomson, que asumía que los protones y los electrones estaban mezclados
juntos en una única masa. Por eso se le dice como un pudín, porque se supone que estaban todos unidos sin mayor diferenciación. Y por supuesto los experimentos de Rutherford dieron al traste con este asunto. Acabaron por este modelo atómico. También en astronomía existen teorías falsas o que ya han sido falseadas en la terminología de Karl Popper. Por supuesto, la más conocida ya es el sistema tolemaico, que operaban con un universo geocéntrico y que Copérnico y Galileo desacreditaron por completo. Pero atención, y aquí viene algo interesante en la historia de Copérnico y Galileo, que contrario a lo que la gente cree, no es la iglesia tan así como la gente lo ha hecho pensar la que se fue en contra de Copérnico y Galileo. De hecho, es en la iglesia donde él encuentra muchísimos de las personas que lo apoyaron para que él tuviera la oportunidad de expresar públicamente en sus debates. Es decir, la iglesia en su momento, como detentadora del conocimiento, buscaba que eso se expusiera. Lo que pasa es que para la forma, especialmente en términos experimentales, en términos de demostración, para la época ellos no encontraron cómo podría comprenderse ese modelo, por supuesto, porque a ellos les tocaba era cambiar realmente de paradigma total, y eso no lograba ser comprendido. Sin embargo, el mismo que fuera León XIII, cuando él era un sacerdote, no recuerdo el nombre de él en calidad de sacerdote, fue el que le ayudó a Galileo, el que le ayudó realmente a poder establecer y a vincular muchos de los datos científicos, porque él quería ayudarlo a exponer su teoría heliocéntrica. Y atención, otra cosa bien importante, el sistema tolemaico no es que no sirviera en sí. Atención, o sea, no hay que pensar que las teorías necesariamente tienen que ser útiles de manera inmediata, porque eso es un concepto erróneo con la ciencia. La ciencia no es buena porque es útil. La ciencia puede llegar a ser tremendamente inútil a veces, sobre todo si no se tienen ciertos elementos técnicos y digamos, de capital económico para poder producir cierta experimentación. En la actualidad, la teoría de cuerdas es totalmente inútil, y sin embargo es una teoría que puede ayudar a entender ciertas cosas que tenemos que comenzar a ligar para comprender cuál es la relación entre lo microscópico y lo macroscópico. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque la teoría tolemaica le servía a los navegantes para poder moverse en el espacio, para poder llegar y para poder saber dónde, a partir del posicionamiento de las estrellas y asumiendo que la Tierra es el centro, ellos podían guiarse y podían moverse, o si no, ¿cómo lo hacían cuando no existía el GPS? Eran gente que sabía y era adiestrada en el movimiento de las estrellas, pero también podían producirse fallos a partir de eso, por supuesto. No llegaban al puerto que era, se demoraban en el viaje, no calculaban lo suficientemente bien, pero era muy efectiva. También encontramos, por ejemplo, en geografía, por ejemplo, tenemos la teoría de la Tierra plana, de la cual ya hablamos algo, que por supuesto era minoritaria, como lo presenté en su momento cuando hablamos de qué piensa un terraplanista, pero en algún momento se propuso y también se descartó. También podríamos hablar de la teoría de la Tierra hueca, que tal vez le dedique un programa, que hay otros que creen que la Tierra es hueca, y también se ha propuesto como teoría de tipo geográfico. Y existía también una cosa que se llamaba la teoría del mar polar abierto, que era la idea de que existía un mar libre que estaba al torno al polo norte, que era un mar muy distinto, que se formaba, perdón, adentro del polo norte. Y consideraban que era parte, algunos llegaron a pensar que era una forma que ayudaba a describir la totalidad de la Tierra. Por supuesto, esto va cambiando, no solo con los viajes, sino también con la manera en que el ser humano, pues en la medida en que va generando mejores vuelos, mejores técnicas de vuelo, pues puede tomar mejores fotografías de nuestro planeta. En la medicina también han existido muchísimas teorías falsas. Las más populares podríamos mencionar por ejemplo, a la teoría de los 4 humores corporales, que es aquella que intentaba dar cuenta de ciertas afecciones, dolores o dolencias humanas a partir de 4 factores humanos. Eso se manejó muchísimo durante la Edad Media, que se supone explicaban
al combinarse o al faltar este tipo de estos cuatro factores, podían afectar al ser humano y se producían, por lo tanto, las enfermedades. Ahí podríamos hablar de muchas otras series de teorías, y esto es lo que yo les quiero decir apenas estamos hablando del segundo punto de lo que menciono. En la primera parte hablé de los errores metodológicos, aquí estoy hablando de los errores teóricos que se pueden producir porque no se logra captar suficientemente bien lo que se quiere explicar, el fenómeno al que se quiere dar cuenta. No olviden que la palabra teoría en griego viene de teorizos, que quiere decir la visión divina, es decir, una visión amplia, no divina en términos de Dios, sino divina en términos de grande, de amplio. Entonces, las teorías lo que buscan es tener una mirada grande sobre muchos fenómenos que se pueden explicar de una sola y única manera o de una forma que une esos fenómenos. Por eso las grandes teorías de la ciencia explican muchos fenómenos a la vez. La teoría la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, son teorías que toman muchos fenómenos que se conocen en ciertas ciencias y que no logran ser hay veces conectadas. Por eso estas teorías suelen ser de orden sintético. El gran trabajo que hace Einstein es recoger mucha de la información precedente, organizarla y decir que todos esos fenómenos pueden ser explicados con este modelo. Lo que hizo Darwin en su momento fue tomar información, por eso es un trabajo sintético el de Darwin, tomar información, reunirlo, explicarlo y decir, mire, por esta vía se puede explicar toda esta suerte de fenómenos. Entonces, por eso es que se llama teorías. ¿Pueden ser cambiadas? ¿Pueden ser refutadas? Sí, de eso se trata. ¿Ya? No quiere decir que ni Darwin ni Einstein se tengan que volver palabra sagrada. Ese es uno de los grandes errores. Que en mi caso, por ejemplo, y no solo en el mío, sino de muchos otros autores, en el caso del darwinismo, hay veces pensamos que se ha vuelto casi que hasta religioso porque se considera que única y exclusivamente la selección natural es la forma de explicar de manera efectiva la evolución. Hay quienes pensamos que no, pero no lo hacemos basado en las creencias. O sea, no se puede parar sobre una persona, sobre el creacionismo y pensar que desde allí se va a explicar cuando en realidad no está explicando nada. Estamos hablando de una perspectiva científica que aborda la comprensión de los fenómenos desde una visión no solo más amplia, sino mejor para explicar esos fenómenos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto. Otro de los elementos que hay allí que nosotros tenemos pendiente para explicar, no solo los teóricos, es la corrección de las hipótesis. ¿Qué pasa cuando nos hablamos de la corrección de las hipótesis? Estamos hablando de cosas, digamos que si la teoría está acá, la hipótesis es una fase previa a la teoría. Las correcciones de hipótesis son cosas que cotidianamente debe hacer todo científico. Y es que luego de haber reunido cierta información, se arroja una posible explicación que debe ser, antes de poder ser, digamos, declarada de manera formal y establecida como una teoría, tiene que pasar por el filtro de la experimentación. ¿Cuál es la diferencia entre una de las muchas diferencias entre una hipótesis y una teoría? Es que la teoría ya pasa el filtro de la experimentación, la hipótesis no. Muchas veces la gente, hay veces cuando habla es que tengo una hipótesis o tengo una teoría, en realidad está hablando de tengo una conjetura o pienso esto al respecto de, pero no ha hecho y no ha pasado o no ha diseñado un sistema experimental que pueda poner a prueba eso. Entonces, en la corrección de hipótesis se notan muchos errores que en la ciencia se pueden llegar a cometer y se filtra. Eso es lo que pasa cuando la gente dice, pero ¿por qué los científicos dicen una cosa hoy y mañana dicen otra? Pues porque muchas veces los divulgadores científicos o la prensa que no está especializada en el tema no da cuenta de en qué estado de la investigación está. Entonces van a encontrar, el café es malo, después sale otra investigación, no, el café es buenísimo. Entonces la gente dice, ¿al fin qué? Hay que darse cuenta en qué estado de investigación está. Investigadores de la universidad tal están en una fase de corroboración hipotética, por ejemplo, donde afirman que el café tal vez pueda ser dañino. Después aparece la siguiente investigación y se desmiente eso, pero es porque ya pasa el plano de la experimentación. Entonces hay que saber
distinguir en qué momento de la investigación se está. Muchas veces, de manera lastimosamente, en las fases hipotéticas, muchas personas llegan a establecer que es la fase final o que el científico está averiguando de manera categórica que es así cuando apenas se está investigando. Eso pasó, hablando de las teorías, hablando de un tema que vamos a hablar ahorita de la divulgación, cuando hace unos meses estaban algunos investigadores en el Polo Sur tomando muestras pues a partir de ciertos instrumental muy especializado de hadrones que estaban recogiendo información pues que llegaba del sol, pues información de estas partículas, y muchos llegaron a dar un salto grandísimo sin comprender realmente lo que lo que se estaba investigando, y afirmar que esa era prueba de universos paralelos que los investigadores estaban haciendo. Entonces como que se encontraron pruebas de que hay un universo paralelo. Yo por más que leía eso no podía entender de dónde pegaban el salto, y lo hacían, o sea, lo afirmaban impunemente en estos textos, y la gente decía, ya encontraron pruebas de los universos paralelos. No, los universos paralelos precisamente son hipótesis, y es una hipótesis muy llamativa, muy interesante, pero no deja de ser eso. Lo que pasa es que la ciencia ficción, las ciertas narrativas y las noticias que no explican bien esto, la divulgación que no se da a atender esto, pues lo hacen pensar, y uno en su fantasía pues puede llegar a hacerlo. De hecho, yo mismo, yo a veces le digo a la gente, yo tengo mi propia hipótesis totalmente loca, pero vaya y demuéstrela, ¿no? ¿Y cuál es esa hipótesis loca? Yo lo he oído incluso en otras personas. Y es que uno cuando tiene sueños lúcidos, pues realmente está visitando está visitando mundos paralelos. Muy bonito, muy chévere, pero vaya y demuéstrelo. Ese es el punto de la ciencia, ¿ya? Yo le decía a alguien una vez, a mí me encantan los temas místicos, me encantan los temas técnicos, pero en últimas me gustaría mucho más lo científico. ¿Por qué? Porque eso es como un chiste. El chiste en el que tres personas se quedan varadas en una isla y quieren volver a su lugar, ¿no? Y uno dice, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, yo no voy a hacer nada y me quedo en la isla y aquí me muero. Los otros dicen, no, nosotros sí queremos salir. Y uno dice, yo voy a quedarme orando hasta que venga Dios y me rescate. Y otro dice, no, yo voy a investigar, voy a averiguar qué materiales hay, qué elementos encuentro aquí, y voy a hacerme una balsa y voy a salir de este lugar. ¿Ya? ¿Cuál de los tres es más importante en esta historia? Para mí, por supuesto, el que investiga y el que averigua y el que dice salgo de esta situación. ¿Puede ser que Dios rescate a la segunda persona? Sí, quién sabe, yo no sé. Pero mientras eso pasa, se está dejando morir. Entonces me parece que la ciencia es algo que nos ayuda a llegar a algo que tal vez nos pueda adelantar algo superior, tal vez. Pero de aquí a que eso pase, estamos perdiendo la vida. ¿Ya? Entonces la ciencia ha ayudado a resolver muchísimas de estas cosas que a la hora de la verdad nos pueden solucionar cosas, ¿no? Nos pueden ayudar a convencer. Por supuesto no es perfecta y de eso no se trata. Bueno, vienen otras cosas. Vienen los fraudes deliberados, que son los casos como los que podríamos ver, como vimos al principio. En el caso de Bosworth, que fue engañado y fue un fraude total de parte de todos sus enemigos, que quisieron y pusieron incluso a estos ayudantes para engañar a este profesor. Y así han existido muchos. El caso del hombre de Piltdown, en el que estuvo detrás incluso el autor de Arthur Conan Doyle, el autor de Watson, del gran detective Sherlock Holmes, que estuvo detrás de eso. ¿Y qué hicieron? Fabularon todo un cráneo y unos restos de supuesto homínido, y resultaron ser falsos. Y esto sirvió y ha servido hasta el día de hoy para que muchos creacionistas piensen que todos los restos que hay de homínidos son necesariamente un engaño. Resulta que no. Y es que, hola Richie, por acá llegando, qué bueno de Twitter acá. Qué bueno que estés por acá. Acá que aparezca luego de ese largo hilo en Twitter, verte por acá. Una alegría. Entonces, el hombre de Piltdown sirvió y ha servido para que los creacionistas pretendan que con ese solo ejemplo
se pueda desmontar toda la evolución. Y eso no es así tampoco. Porque precisamente quienes se dieron cuenta que eran falsos eran científicos. ¿Ya? Es decir, las manipulaciones y los fraudes que han existido muchísimos, eso podría ser un tema también completo de todos los que han existido en la ciencia, especialmente en la arqueología y en otros campos, son muchos, pero quienes se han dado cuenta que son falsos son científicos mismos. ¿Por qué? Porque la ciencia constantemente tiene que verificar la información que ella misma provee. Otro de los casos muy común es el mal diseño de los experimentos. Es decir, ¿qué hace que haya una mala información de parte de la ciencia? Los malos experimentos que están mal diseñados. Y eso es complicado porque de acuerdo a la ciencia uno debe saber diseñar el experimento. No es lo mismo la vulcanología que la astronomía. No es lo mismo la medicina, las pruebas que deben hacerse en medicina que las ciencias sociales. ¿Ya? No es lo mismo cómo llegue yo a hacer una información que yo obtenga en términos genéticos, incluso en una misma ciencia, que lo que se hace en las pruebas que se hacen en biología molecular. Cada una de acuerdo al fenómeno, de acuerdo a los objetos, de acuerdo a lo que se está conociendo, de acuerdo a la teoría que necesita, va a tener que diseñar un experimento ahí. Y yo creo que esa es la parte que más se ha fallado, incluso en las universidades. Por eso suele repetirse mucho ciertos conocimientos. Hay muy poca y inefectiva investigación. Y es porque diseñar experimentos no solo no es fácil, sino que hay que tener mucha capacidad, mucha inventiva. Y ahí es donde la lógica y la creatividad están de la mano de nosotros. Ahí dice Richard, dice, la clave de la ciencia es la revisión por pares, exacto. Y esos pares cada vez deben ser más amplios, ¿no? En términos de no solo ser profesionales anónimos de la misma ciencia, sino abrirlos a otros campos, especialmente epistemología, cuando es necesario, o ¿por qué lo digo sobre todo en el caso de la epistemología? Porque hay que saberse hacer preguntas, ¿ya? Y muchas veces las preguntas acertadas no se las hace no hacen las personas que son de esa profesión, porque están muy amarrados en términos teóricos a los conceptos que tienen, ¿ya? En estos días tuve un debate con un físico donde hacía yo una suerte de críticas en un foro a la teoría de Wolfram, que ha salido hace poco, y del que yo mismo fui como entusiasta al principio por unos elementos que encontré, pero encontré otros que me parece que las hayan bastante fallido. Entonces uno de los físicos me discutía, me decía, pero si tú no eres físico, ¿qué haces aquí discutiendo? Y le dije, es que yo puedo, no solo porque sea físico, sino porque es una teoría que intenta explicar el mundo y yo hago parte del mundo. Entonces te puedo discutir estos y estos elementos y hago estas y estas preguntas y estas cosas. Dice Richard aquí además, ahora estamos discutiendo los aportes genéticos de los amerindios colombianos en islas de Rapa Nui. Y otra ventaja de la ciencia es que es un rompecabezas, tiene que encajar y si no encaja algo pasa y eso lo hace una maravilla. Sí, porque resulta que ese encaje muchas veces la pieza la tiene otro y yo tengo que aprender a hablar con ese otro y ese otro puede estar en otra área de la ciencia que yo tengo que aprender a conocer. De hecho, por ahí algún día les muestro, he comenzado a escribir un artículo sobre la necesidad de crear una ciencia de la generalidad. ¿Y qué significa una ciencia de la generalidad? Es una ciencia que aborde los temas de manera general y sepa conectar cosas que están desconectadas en áreas de conocimiento porque no hay tiempo para que los investigadores de diferentes áreas se conecten entre sí y verifiquen cómo pueden empatar estas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita dice, en el caso anterior, dicen que se estaba discutiendo de los aportes genéticos de los amerindios colombianos en la isla de Rapa Nui. Miren todos los elementos que hay ahí. Colombianos, amerindios, genéticos, Rapa Nui. Ahí hay una cantidad de ciencias que estarían implicadas en la solución de este problema. Bueno, yo quiero dejarlo por el momento aquí para irnos en la segunda parte, espero que no se me pierdan y vamos a trabajar muchas cosas más porque faltan todavía unos temas, pero no quiero cansarlos. Quiero que vamos a la segunda parte de este interesante tema que estamos desarrollando aquí, de cuándo la ciencia se equivoca y por qué lo hace. Espero que vengan con preguntas y observaciones para que podamos discutir. ¿Les ha gustado? Si les ha gustado, denme un like, regálenme allí, que eso me anima mucho.
y démosle un tiempito. Piense muy bien preguntas, vemos qué cosas hay. Hay muchas cosas por seguir tratando porque la ciencia no se agota y nuestros interrogantes tampoco, ¿vale? Nos vemos en unos minuticos, en un pocos segundos, de hecho. Bueno, vamos entrando a la segunda parte, ya para finalizar, y demos de un minutico yo creo para que vayan pensando preguntas y cosas que quieran observar y comentar, ¿no? Eh, Habíamos hablado de los fraudes deliberados en la primera parte y nos quedan faltando otras cosas que yo he incluido aquí en parte de esto, de cómo, por qué se confunde, se equivoca la ciencia en algunos momentos. David, un saludo, David Castillo, bienvenido por acá. Entonces, habíamos hablado de los fraudes, mencionamos algunos casos y también pueden ocurrir la siguiente cosa, ¿no? Otro de los fenómenos es la interpretación incompleta. ¿Y qué implica esa interpretación incompleta? Resulta que el fenómeno en sí es complejo, el que se quiere estudiar, y muchas veces ya se ha experimentado, ya se ha, digamos, verificado muchas cosas, pero aquellos que quieren exponer eso no logran, no tienen no solo el lenguaje, sino que no logran ellos comprenderlo en sí mismo, porque eso es bien difícil, ¿no? Y esto no es algo sencillo. Esto tiene que ver mucho también con la necesidad de que los científicos tengan elementos en sus sistemas de educación y de aprendizaje, cómo exponer las ideas en cualquier ámbito. Y se necesitan factores lógicos, se necesitan factores filosóficos que ayuden a que puedan dar a entender la información. Por ejemplo, nosotros le debemos mucho a Watson y Crick cuando hicieron toda la investigación y todo lo que se ayudó, obviamente parado sobre investigaciones previas. Hola, nuevo Richard, sobre el ADN, pero vaya y lea la interpretación que ellos hacían sobre sus propias cosas, hay veces son de lamentar. Eso hace que usted pueda ver información, bueno, no solo en sus propios campos de trabajo, información de premios Nobel que son muy interesantes en un área, pero en otras son totalmente desastrosas, o que la forma en que la transmiten no suela ayudar o a comprender eso que se está informando allí. ¿Por qué? Porque el científico debe, y eso sí es una cosa que en el etos de la formación del espíritu científico debe estar muy claro, ¿no? Y es que el científico debe tener la capacidad muy bien equilibrada de ser una persona tremendamente culta. Ayer nomás veía el listado de libros que Carl Sagan tenía a los 20 años. ¿No? Y uno, por supuesto, habían libros de ciencia, pero habría que ver la cantidad de libros de religión y de filosofía que estaban implícitos allí. Porque, hola Steven, ¿cómo vamos? Un saludo. Porque la ciencia no solo se compone del elemento investigativo en sí y el resultado, sino también tiene que ver mucho con la exposición de ese resultado. Entonces, el científico se mete en camisa de 11 varas porque no todas las personas tienen la capacidad en todas las áreas. Entonces, es muy importante que por eso existan equipos de científicos. Yo sugeriría, que sería lo ideal, que en los grandes grupos de investigación ya de entrada, desde el principio, existieran personas especializadas en la divulgación científica. Ahora mi papá otra vez dice otra vez Richard, las equivocaciones de la ciencia son maravillosas. Einstein captó sus ecuaciones porque el universo fue estático, exactamente. Resulta que ya había descubierto que el universo se expandía y no lo vio. Sí, lo mismo con o sea, no solo él falló en su teoría del campo unificado, que fue una idea que él quiso desarrollar, pero que se fue a traspiés con eso, especialmente por cierta terquedad que existía en este genio en aceptar la teoría cuántica.
Entonces vemos que pues por supuesto no es garantía de ser un genio de que esté acertado en las cosas que esté diciendo. Lo vemos en el caso que les mencionaba, la teoría de Wolfram, que está saliendo como una posible teoría de la unificación pues, de las ciencias físicas, como una teoría del todo. Es muy interesante, pero tiene unos graves problemas epistemológicos por resolver, porque empezando, y esto es una gran tendencia de la época, hay una suerte de, yo le diría, un exceso de analogía a la hora de querer establecer unos vínculos de explicación, todo a partir de un exceso yo le diría, de querer verlo todo en el orden de los computadores, es decir, pensar que el universo es un gran computador porque simplemente el computador nos enseña a entender mejor el universo. Y esto es una analogía bastante peligrosa en términos de que no nos puede llevar a algo bueno. Realmente el universo no es una computadora, aunque las computadoras nos ayudan a entender el universo. Es algo mucho más complejo, estoy seguro, pero por supuesto él tiene formación, es un gran genio según entiendo, es el autor de Matemática, un software que ayuda muchísimo a los matemáticos y que según yo vi me gustaría tenerlo para poder resolver algunos problemas porque yo soy pésimo en el cálculo. Sin embargo, esto no indica que por supuesto no esté equivocado y que las equivocaciones gracias a la colectividad sean detectadas fácilmente. De manera mucho antes, siglos anteriores, como la ciencia no era un trabajo tan colectivo como lo es ahora, las ideas o las teorías podían pasar, se veían al genio, se decía, wow, sacó esta idea. Había muy poca gente que estaba en la capacidad de verificar si esto es así. En cambio, en la actualidad tenemos de que ya ha aumentado, hay un flujo mayor, no todavía tan grande, porque basta nomás comparar la información que hay entre páginas de ciencia, de divulgación científica con las que no lo son, pero hay un flujo suficiente de personas que están interesadas en estos temas y pueden ayudar a verificar si esto es así. Dice Berto acá, dice quién o cómo se determina quién es científico. Por ejemplo, los alquimistas o el señor que encontró las firmas de Dios en las figuras. Por supuesto, eso es una excelente pregunta, pero ¿qué o qué es científico? Todo depende de la época a la que le estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo se define? La ciencia, por supuesto, en sus definiciones ha cambiado, pero si nosotros nos atenemos, por ejemplo, al señor Mario Bunge, que es quizás el cientificista más clave para entender esto, y ojo que aquí utilizo el término cientificista tal como él lo aplica, y es aquel que tiene amor por la ciencia, que no tiene que ver con la definición de cientificista en los términos que muchas veces se emplean en la sociología, y es querer dar cuenta de todo, absolutamente todo a través de la ciencia, incluso hasta los elementos más elementales del amor y de la pasión de la gente, y que más bien yo llamaría cienciófilo, que es uno de los grandes problemas sociológicos en términos de la ciencia, porque el cienciófilo es el que piensa que sabe de ciencia y piensa que la ciencia va a resolver todo, cuando precisamente la ciencia no se plantea resolver necesariamente todo. ¿Ya? Porque la ciencia no tiene eso. Hay patrones muy claves de investigación dentro de la ciencia, y ciertos temas no han comenzado a investigarse científicamente hasta que no se encuentran programas que puedan hacerlo. Un ejemplo sencillo es que hasta no hace unas décadas por ahí, no se podía abordar el tema de, por ejemplo, los fantasmas, tema que algún día yo quiero hablar, en términos científicos, no porque a la ciencia no le interesara en sí resolverlos, sino porque no encontraba cómo en ninguno de los programas de ningún área científica cómo llegar a explicarlos, porque simplemente muchas veces este tema se descartaba diciendo es que eso no existe y ya, o eso son mentiras y fabulaciones de la gente. Resulta que no, que hay una forma de abordarlo, y en ese estudio tiene que ver mucho cómo el cerebro interactúa con el medio ambiente, cómo interactúa con su entorno, y se ha descubierto que en efecto los fantasmas existen, en el sentido de que en efecto sí hay fenómenos cerebrales que hacen que en determinadas circunstancias aparezcan ciertas visiones en personas que están sometidas a ciertas condiciones. Ahora, ¿qué eso significa? Que el fantasma existe, eso es otro tema, pero que por supuesto no intenta abordarlo la ciencia aquí. Dice, existen grandes errores en las ciencias humanas, dice Ignacio. Yo creo que las ciencias humanas, por amar tanto su objeto de estudio a la humanidad, vive de error en error de las formas más graves, y sobre todo cuando ha dejado
que ciertos autores permeen ideológicamente su sentido de investigación. ¿Ya? Y algún día a estos autores les pienso dedicar un buen capítulo en este trabajo porque quiero un poco quitarle esas auras que le han puesto, especialmente a Michel Foucault, que me parece que es uno de los autores que más daño le han hecho a las ciencias sociales. Dice, la ciencia es una forma de conocer la realidad y hoy existe la ciencia, sí, de fantasma. Sí, en efecto, hoy, en la actualidad ya existe. Estoy hablando de hace unas décadas cuando eso todavía no existía, pero desde la psicología conductual y cognitiva ya se está investigando como tal. Bueno, y de otras áreas, ¿no? Ya de manera científica, no estamos hablando, por ejemplo, el caso de los ovnis. Hay ovnis que se estudian de manera científica, que son los objetos voladores no identificados, que no tienen nada que ver con la ufología, sino un número muy pequeño de fenómenos extraños que han sucedido en el espacio o en el firmamento, en los cielos, que no logran explicarse por las teorías convencionales. Pero no existe una forma teórica de poder comprenderlos. Y por eso todavía se sigue hablando de ovnis, de objetos voladores no identificados. Pero nada tiene que ver con extraterrestres. No saltemos hasta allá. El caso de Freud. El caso de Freud es bien interesante porque Freud, incluso en una carta que le mandaba a Einstein, él decía que, que Einstein tenía mucha suerte en sus investigaciones porque claramente Einstein hablaba de un tema que la mayoría de gente no sabía y ellos aceptaban, mientras que Freud trataba con temas que la gente pensaba que sabía. Y por lo tanto, para él era un problema darles a entender que no. Con Freud pasa una cosa bien interesante. Yo personalmente sé que no, su trabajo no es científico, por supuesto que no, pero no quiere decir que haya sido una antesala muy interesante de interrogantes que por cuestiones morales en ese entonces no se hacían. Y la gran ventaja de Freud, independientemente de que se equivocara y que su metodología fuera incierta e insegura, especialmente el psicoanálisis, fue que él era una persona muy culta y tenía una capacidad de escritura bellísima. O sea, los libros de Freud, así sean una mentira, valen la pena leerlos. Pero el punto más allá de eso es que Freud tenía unos interrogantes interesantes, los pensó, los resolvió de una manera y lastimosamente se encadenó más a su metodología que en pensar un sistema que en pensar un sistema como tal de experimentación sobre eso. Y además porque él cuando intentó experimentar sobre los supuestos que él hacía, él daba cuenta que básicamente le tocaba quitar todo el peso. Y en efecto, como dice Richard acá, me gusta mucho el Freud filósofo. En efecto, es que Freud tiene un aporte en la filosofía y en la antropología interesantísima, y para mí, como autor, se lo ha rebajado al psicoanálisis. Es decir, la gente piensa que sí, Freud, psicoanálisis, cuando en realidad él tiene muchos aportes que van más allá de eso, sin necesidad de que sean científicos. Entonces, vemos el caso de las interpretaciones incompletas, vemos el caso también del mal diseño del experimento, ya lo mencioné. Otro punto importante, la divulgación sensacionalista. Y es que muchas veces campañas, grupos, científicos de manera personal hacen un boom grandísimo sobre sus investigaciones para que la gente vaya hacia ellas y diga esto es lo último, esto es lo mejor, y la gente asuma eso como la explicación real. Yo creo que el caso de Wolfram va muy por ahí. O sea, hay un trabajo editorial interesantísimo. Yo incluso aquí en Instagram me inscribí a la página y al grupo de él para recibir información, pero hay un trabajo editorial grandísimo. Y una de las críticas que yo tenía a esta teoría tiene que ver con un elemento incluso de orden sociológico, y es que me recuerda muchísimo a ciertos lenguajes ultratécnicos que aparecen en ciertos rasgos sectarios, donde se mezclan ciertas posiciones ideológicas, religiosas y científicas para darle un sentido de veracidad o de mayor amplitud a ese concepto o a esa filosofía o a esa religión que yo estoy hablando. El ejemplo sencillo, los raelianos, ellos aman la ciencia, dicen amarla, son cientificistas en ese sentido, no creen en Dios, son ateos, ¿ya? Pero explican todo el origen del ser humano a partir de fábulas, de que unos extraterrestres con ciencia, utilizando la ciencia, modificaron a los monos y nos hicieron a nosotros. Entonces,
Ojo porque dicen valerse de la ciencia, pero su propia explicación no puede ser verificada por ella. Entonces, básicamente estamos hablando pues simplemente de cosas totalmente irreales en ese sentido. Lo mismo pasa con los creyentes del libro de Urantia, que es un libro que se presenta como una explicación del universo, del origen, utiliza una terminología tremendamente técnica y exageradamente burocrática del cielo, y sin embargo quieren explicar con eso, y aquellos que creen se apegan a que el libro dice verdades científicas cuando en verdad no las pueden demostrar porque no hay experimentaciones, simplemente afirmaciones que son muy llamativas, pero que no se pueden verificar, y que por más llamativas que sean, hasta que no haya una comprobación total, pues de nada nos sirve. ¿Ya? Es muy bonito decirlo en términos históricos, en términos narrativos, sirven para fábulas, para crearse novelas completas. De hecho, Caballo de Troya nace y es una novela que JJ Benítez, independientemente de los elementos de plagio que se identificaron con respecto al libro de Urantia, cosa que al libro de Urantia, a los lectores del libro de Urantia les importó un carajo, pero los les ayudó a este autor a consolidarlo a través de una narrativa que le sirvió para venderlos como unos bestsellers. Entonces eso no es la divulgación sensacionalista de la ciencia, daña a la ciencia, porque las personas, los lectores muchas veces no tienen la capacidad crítica de hacer una lectura adecuada a esa información. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde deben prepararse en el ámbito de las academias, especialmente en los programas de comunicación social, gente totalmente preparada para entender la ciencia y divulgarla. Y ojo, porque este es un papel que le compete en realidad más al periodista o al comunicador que al científico mismo, porque al científico mismo ya, gracias al caudal de información y de conocimientos que hay, se lo está saturando de las cosas que deberían aprender, aunque por supuesto pueden haber científicos divulgadores y es valiosísimo. Pero este elemento de la divulgación debe ser pasada a otro grupo de profesionales. Un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden ver, no hay cosa más aburrida que la página de la NASA. Éntrense a la página de la NASA y verán, les falta un buen community manager que les ayude a organizar esa información, porque es la cosa más triste. A mí me parece una cosa muy triste. Yo digo, si es la NASA y esa página le ponen tan poquito, es básicamente triste. O no sé si la habrán cambiado hace poco. Bueno, pero lo que yo recuerdo no es una muy buena página. Hay otro elemento, ya para finalizar, podré ir resumiendo con otras cosas, pero ya para finalizar, hay una cosa que es importantísima, y es que la ciencia cada tanto tiempo tiene que tener una renovación terminológica. Y es porque muchas de las palabras pueden quedar caducas fácilmente, y todavía muchas personas entienden ciertas palabras, o sea, el contenido que esas palabras tienen en realidad se ha transformado con la ciencia actual. Y esto es un campo, eso es un punto en el que yo soy muy crítico con las universidades, y espero el día que haga mi capítulo sobre crítica a las universidades lo haga de una manera tajante y fuerte, porque las universidades llevan un desfase en relación con la sociedad que las mantiene muchas veces, así sean públicas o privadas, porque en últimas así sean privadas, la gente es la que está invirtiendo allí, y grandes sumas de dinero, no actualizan a la sociedad y no tienen un programa social amplio, grande, que ayuden a la actualización de la sociedad en los ámbitos científicos. Entonces, la ciencia ha tenido que cambiar su vocabulario cada tanto tiempo. Ya no se utiliza protoplasma, ya la palabra energía en ciencia básicamente no vale nada. O por ejemplo, una de las palabras más famosas, el átomo. El átomo no es un átomo, porque el átomo no es algo indivisible, ya se sabe que se puede dividir de 1000 maneras. Entonces, los conceptos y las palabras, si bien pueden cambiarse y utilizarse otros etimos, otras etimologías para transportar las ideas adecuadas, o bien pueden renovarse. ¿Ya? En el caso del átomo es una palabra que ya es tan usual que se sigue empleando, pero que en realidad no da cuenta de lo que la gente debería pensar de lo que es un átomo. La gente, por lo general, las personas legas a la ciencia piensan que el átomo es la última partícula, como una pequeña esfera que
digamos, de la que se componen y yo como fichitas de Lego, uno, muchos átomos, y resulta que compongo la realidad. Cuando hasta donde se sabe, los modelos actuales, por decirlo de algún modo, ya se sabe que básicamente son nubes de electrones que por millones giran en un entorno. Entonces, sí, como dice aquí Richie, sí, ojo, con átomo tiene más bien de magia que termina volviéndose algo muy filosófico. Entonces hay que tener mucho ojo con ese tipo de conceptos y esas palabras tienen que cambiarse y y esas explicaciones tienen que verse, por supuesto, ahorita que dice reinventarse tan de moda, no hay cosa que se reinvente más que la ciencia. Y eso es algo muy viejo, ¿no? Pero no se reinventa porque simplemente esté mal, sino porque precisamente tiene la capacidad de autocorrección, que ese es uno de los elementos más importantes. Entonces, para ir resumiendo, no sé si hay preguntas ahora, pero para ir resumiendo. Eh, Primero, que la ciencia en realidad fracasa constantemente. Ella vive de los fracasos, de la refutación y de la superación constante de las hipótesis. ¿Ya? Las personas en general no han aprendido a confiar en la ciencia por varias cosas. Uno, porque contrario a lo que han afirmado algunos teóricos, especialmente en las ciencias sociales o críticos desde la ciencia, especialmente desde que nace el posmodernismo, y es pensar que la ciencia ha generado una tiranía. Eso es mentira. La ciencia nunca ha tiranizado, empezando porque la ciencia no ha sido ni predominante. Apenas desde que la ilustración sale, los elementos reales científicos apenas se están diseminando sobre la población. Entonces, no es que haya un predominio en realidad de la ciencia. Al contrario, la gente a duras penas está entendiendo ciertos elementos científicos. Entonces, hay una cosa que yo he acuñado, y yo no sé si exista, pero yo acuñé esto así como la falacia de la ambigüedad ante la ciencia. Y es una falacia que consiste básicamente en lo siguiente, es que si la ciencia es segura, o sea, si la ciencia afirma de manera segura, entonces la gente la juzga de totalitaria, es que nos quieren imponer un modelo de pensamiento. Pero ojo, pero si encuentra soluciones rápidas, y resulta que esas soluciones no son ciertas, entonces es porque no sirve o nos mienten a través de ella. Entonces la gente siempre está esperando o soluciones concretas, porque lo único que esperan es que Dios les solucione todo de manera directa. Dime, Dios, cuál es la respuesta absoluta, y de eso esperan de la ciencia. O si no me responde, entonces es porque no sirve. Y eso es una forma, yo le llamo así, la falacia de la ambigüedad ante la ciencia. No sé si se ha registrado, de una vez lo registro, paulotero.com, término que lo acuño yo, porque esa es una actitud que la gente suele tener ante la ciencia. ¿Por qué? ¿De dónde nace esa actitud? Porque la ciencia es percibida como una extraña, y eso lo podemos ver fácilmente en los estereotipos culturales que sobre los científicos se han generado. Una es pensar que el científico es necesariamente el físico, por ejemplo, o que es necesariamente el químico, o si acaso el biólogo, y no pensar que hay otras áreas del conocimiento que tienen que explorar el conocimiento objetivo y real de una manera científica. Y eso a mí me parece que es lamentable de que muchos profesionales en las ciencias sociales les dé cosa que hasta pena decirse científicos. A mí me encanta una profesora mía que ella siempre pregunta científica, y es antropóloga, y siempre está así, científica, y eso no debe darle pena al investigador, porque precisamente, más en las áreas de ciencias sociales, esa es la que nos garantiza que hay por lo menos una metodología sobre la cual se va a abordar un problema de una manera concreta y específica. Que pueda fallar, por supuesto que puede fallar, pero podrá corregirse de una manera mucho más eficiente. Entonces, están los estereotipos. El Lex Luthor, el tipo incluso que es calvo, que me llama la atención, que quiere apoderarse del mundo. Ese es un estereotipo clave. O en el otro caso está el científico bueno, que es como pendejo ante el militar, que es como medio tonto y que es inútil en otros aspectos de la vida, ¿no? No es como el Lex Luthor, que es un hombre apuesto, bien, que le va bien con las chicas. El otro es el otro extremo. Pero los dos son científicos, ¿no? Entonces tenemos una suerte de cosas. El otro campo que ayuda a dañar mucho es el cienciófilo. Y es aquellos que consideran que nada puede desarrollarse sin la ciencia, y en realidad la ciencia todavía sigue necesitando, como lo dije yo al principio, de muchos elementos sociales para poder que se desarrolle. Es decir, no podemos generar una sociedad científica si no hay elementos previos que nos ayuden a generarla.
Y ahí es donde yo siempre he hablado de lo ético, de la necesidad de una buena sistemas lógicos, de buenas escuelas y sobre todo de una excelente epistemología para que los científicos que se dediquen a cualquier campo del conocimiento aprendan a hacerse las preguntas correctas para resolver. Me llama la atención porque sobre esta suerte de ideas de pensar de que la ciencia es algo que se ha asociado con lo militar, con lo institucional, entonces hay personas que creen que no creyendo en la ciencia o no, entre comillas, creyendo o no entendiendo la ciencia, son rebeldes ante ella y es una forma de generar un matiz de contrariedad contra aquello que se ha institucionalizado, cuando en realidad ha sido una cosa terrible. El ejemplo claro de eso es muchos sectores de políticos de la izquierda, haciendo mucho caso al posmodernismo, se fueron en rastra contra la ciencia, olvidando muchos de los factores que llegaron incluso en un principio el comunismo a fundarlo en términos científicos. El caso de Engels, ¿no?, que hace un examen en anti-Düring muy interesante sobre ciertas presuposiciones metafísicas que Düring hacía y que él cuestiona bastante bien, porque ellos tenían una mentalidad científica. Eso después se perdió en la izquierda y comenzaron a admitirse dogmas y comenzaron a admitirse soluciones de pensar que, por ejemplo, brutalidades como la siguiente eran las que deberían marcar el programa. Por ejemplo, pensar que lo que dijera el pueblo, la población o el partido era la verdad, cuando lo que hay que pensar es que una verdad debería llevar al partido. Es decir, aquello que mueva, y eso es válido para la sociedad, es decir, donde esté la verdad, la sociedad debería moverse hacia allá para poder mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que lo más importante y uno de los capítulos más bellos que nos deja Carl Sagan al final de Cosmos, en quien hablará en el nombre de la Tierra, es darnos a entender que la ciencia tiene ese poder liberador, ese poder de cambiar las sociedades. Él al final nos dice, los grandes científicos griegos fueron personas que descubrieron cosas importantísimas y lo hicieron a partir de un instrumental básico, pero no ayudaron a liberar a su pueblo. Y ese es el llamado que en última Sagan nos dice, y es que la ciencia debe ayudar a mejorar los sentidos de la vida de la gente. Pero ojo, la ciencia no son los padrinos mágicos, no es una varita que me resuelva las cosas así, sino que nos va enseñando una ciencia o una naturaleza como ella misma nos va explicando a partir de la experimentación y no como la versión mágica que siempre queremos tener, la que nos imaginamos y la que queremos, ya sea porque creemos en un Dios, ya sea porque creemos en la naturaleza como un ser mágico, pensamos que es. La ciencia nos revela algo más importante. A mí me parece que lo más bonito de la vida es descubrir que nada de lo que uno ha pensado en realidad es. Y eso yo creo que nos ayuda muchísimo la ciencia. Bueno, les dejo hasta allí. No sé si hay preguntas. No sé si hay preguntas o cosas. Y aquí Lila entró, miren qué chévere. Hola Lila, ¿cómo estás? Espero que en tu entrevista te haya ido muy bien y ahorita la voy a ir a ver y les recomiendo seguir a Lila Cantautora aquí en Instagram para que oigan una excelente voz y vamos a trabajar mucho con ella para que la música de ella se presente muchísimo más. Y por ahí dejo una entrevista bien llamativa que bueno, yo voy a verla ahora y que las invito a todos a que la vean. Bueno, no sé, hay preguntas, hay cosas, si no, díganme, me comentan o si no hay para el momento la podemos dejar también allí en los comentarios de este video y para que la próxima semana también pues yo las respondo en la medida en que vayan llegando y pues si tengo respuesta en la medida de lo posible pues ahí estaré. Bueno, la próxima semana que viene Fernando Vallejo, vamos a hablar de él como se los había dicho al principio, todo lo que este autor nos trae, este autor tan polémico, vamos a hablar, obviamente hablaré desde los libros que yo he leído. Después vendrá el tema del ateísmo, las luces y las sombras que este gran sistema de pensamiento nos trae, y por último acabaremos con un tema que a mí me gusta mucho porque yo sé que voy a traer bastante público, a mí me gusta mucho y me alegra mucho, y es hablar de la relación de chamanismo, uno de los grandes temas de la antropología. Bueno, mil gracias, no es más, nos vemos la próxima semana aquí en Pablo y sus mundos, aquí en los jueves temáticos. Bye bye.